empezar con la clase. Estuvimos viendo concubinato. Estuvimos viendo lo que es el concubinato. ¿Ok? Anteriormente vimos divorcios, los tipos de divorcios y la nulidad, por cuando no puedes, se nulifica tu casamiento. ¿Por qué? Porque ya no puede por algún problema personal, porque te hayas casado con tu prima, con tu hermano, con tu tía, o te hayas casado dos veces. Acuérdense que cuando se casa uno dos veces se llama bigamia y solamente se hace válido el primer matrimonio. El segundo automáticamente se invalida. ¿Ok? Es concubina, nada más pasa a ser concubina, no es esposa, solamente es concubina. Pero si hay bienes, solamente la persona, la esposa es la que tiene derecho a los bienes. La concubina, desgraciadamente, no. Los hijos sí, porque son totalmente aparte, pero la concubina no tendría derecho a nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabe de antemano que hay un matrimonio de por medio. ¿Ok? Bien. ¿Qué entienden por concubino o concubina, chicos? Alguien que me explique qué es una concubina, qué es un concubino. Así que le explico mi punto de vista, profesor. Bueno, la concubina es la persona que vive contigo, ¿no? Porque se supone que vive contigo. Se considera concubina después de 2 años y podría ser considerada concubina desde antes si tuvieran hijos en el primer año de matrimonio, ¿no, profesor? Exactamente. Que Ajá. viven en unión libre. Pues no, realmente ya no hay unión libre, chicos, acuérdense de eso. Ya son concubinas. Unión libre ya no hay. Acuérdense que la unión libre no tenían derechos absolutamente a nada. Los que vivían en unión libre no tenían derecho absolutamente a nada. Por eso se le llama concubino. El concubinato, pues prácticamente es un matrimonio, ajá, pero sin el papel. Y la unión libre no tenías derecho absolutamente a nada, ¿ok? Hay que tener muy en cuenta la diferencia entre unión libre y concubinato. En la unión libre no teníamos derecho, claro, los hijos son muy aparte, ¿eh? Ahorita estamos hablando de unión libre y concubinato. El que vivía en unión libre no tenía derecho absolutamente a nada, ya sea por parte del papá o por parte de la mamá, no tenían derecho absolutamente a nada, no podías pedir nada porque vivías exactamente, como se dice, en unión libre. Y no podías hacer un proceso de unión libre, no existía. Entonces, por lo tanto, vivir en unión libre, como se decía antes, pues no tenías derecho a nada. Hoy como concubina o concubinario, tienes todos los derechos de un matrimonio, simplemente obvio, si no hay matrimonio de por medio. Pero un concubino o una concubinaria tiene todos los derechos de pedir pensión, tiene los derechos de pedir la pensión que tenía el esposo o la esposa o la concubina, en este caso la concubina y el concubinario, que tenían por parte de su trabajo, tienen derechos a pedir parte del testamento. Si no le dejaron nada, puedes tú apelar el testamento. ¿Por qué? Porque tienes ese derecho como concubina o como concubino, tienes ese derecho. ¿Okay? En unión libre, pues no tenías derecho absolutamente a nada. Si había un testamento y en el testamento no te dejaban nada, pues lástima, no podías hacer absolutamente nada. Hoy en día sí, como concubino o concubinaria, puedes pelear, apelar ese testamento que no te están dejando nada y que tú tuviste ese tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para tú probar que fuiste concubina o concubinario? ¿Cuánto tiempo, chicos? ¿Cuánto tiempo necesitamos para ir a un juzgado y promover un juicio de concubinato?
Bien, chicos, pues el tiempo que son 2 años. ¿Ok? Si en esos 2 años no tuviste hijos, tú puedes promover un juicio de concubinato y automáticamente van a resolver a tu favor. Obvio, tienes que probarlo. ¿Cómo se prueba? ¿Alguien me puede decir cómo puedo comprobar o decir que realmente viví 2 años con ello? ¿Sería con testigos o con documentación que compruebe que viven juntos? ¿Qué documentación ocuparías, Juan Carlos? Si no tienes hijos, obvio, si tienes hijos, el mejor, Puede ser un comprobante de domicilio que está a nombre de la persona que está tramitando el concubinato, del contrario, que está a nombre, como la luz, como de teléfono, pero si yo de rento, tarjetas bancarias. pero si rento, ¿cómo me van a dar un comprobante de luz o de agua o de cómo si yo estoy rentando la casa? Entonces puede ser como los servicios que uno puede contratar por aparte, ¿no? Que ofiera de internet, de telefonía celular. Chicos, no hay mejor prueba. ¿Alguien más antes de que les diga? A lo mejor la credencial del lector también, ¿no? Regularmente la sacas del domicilio en el que vives, aunque no sea tu casa. Uh-huh. Muy bien, ¿hay de alguien más? ¿Cómo me pueden comprobar a mí? Uh-huh. Vean, yo los voy a... por ejemplo, vamos a hablar de Aide. Aide vivió conmigo, pero ya ahorita ella vive en su estado, yo vivo aquí. ¿Cómo me van a comprobar el concubinato que yo tuve con ella? ¿Qué pruebas van a ocupar que sea sustancial para comprobar el dicho? No tenemos nada, no tenemos hijos, vivimos en una casa rentada, nos separamos, no está el nombre de nadie. Exactamente, es esa, Miguel, con una testimonial, chicos. Con una testimonial. Muy bien, Miguel, gracias. Qué mejor testimonio que vayan con el vecino, que vayan con el amigo, que vayan con los familiares. Siempre acuérdense, les voy a decir algo bien importante. Cuando tú vives con alguien, siempre vas a tener un familiar de parte de ella o de él que siempre va a ser muy apegado a ti. Puede ser un primo, un tío, un sobrino, alguien. A ellos vas a buscar como testimonio, vas a buscar tu prueba testimonial. Por eso, chicos, acuérdense de lo penal. Van a buscar sus pruebas testimoniales. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un comprobante de domicilio, a lo mejor viví ahí, pero yo renté en la misma casa que ella. Por ejemplo, vivimos en una vecindad y es el mismo domicilio. ¿Están de acuerdo? Si yo viví en esa misma casa, pero yo nunca tuve nada que ver con ella. Nada. Yo pagaba mi casa, mi renta y ella su renta. ¿Ok? Es el mismo domicilio, pero cada quien vivía en su departamento. ¿Ok? Entonces por ahí no va. Una credencial de lector, pues no, porque igual y yo vivía ahí, ciertamente lo que les comentaba, sí vivía ahí, pero yo viví en la vecindad y en el cuarto del fondo y ella al principio y no tuvimos nada que ver. ¿Ok? A lo mejor nada más estuvimos de amigos o de amantes, si usted quieren, pero nunca vivimos. ¿Ok? Nunca vivimos juntos, nunca tuvimos un concubinato. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo tuve un concubinato de 2 años con testimonios, con persona que realmente pueda decir cómo es la persona, de qué color eres la persona, cómo, en qué trabaja la persona, ¿ok? Personas que realmente sepan de la vida, de la vida de los dos que tuvimos como concubinos, ¿ok? Esa es tu mejor prueba, una testimonial de las personas más allegadas a ti. ¿Ok? El vecino, la vecina, el tío, la hermana, la mamá, el papá, y buscar siempre alguien que sea familiar de él. Siempre va a pasar, chicos, siempre, eso siempre va a pasar. Siempre vas a tener un familiar que se
sea más apegado a ti y te ayude a decir que realmente sí tenías un concubinato con él. ¿Ok? Esa es la mejor. Pero muy bien, si tenemos hijos, pues no necesitas buscar a nadie, simplemente el acta de nacimiento es más que suficiente. ¿Ok? El acta del nacimiento de los hijos es más que suficiente, ya no necesitas buscar testimonios ni nada. Un acta de nacimiento es una prueba documental clara y precisa, de la cual pues es irrefutable. ¿Por qué? Porque lo expide una oficialía que es un registro civil, y si yo le di mi apellido, pues es obvio que soy el papá. Entonces eso sería una prueba irrefutable. ¿Ok? Bien, ahora ya les dije que son 2 años que tengo que vivir yo con esa persona para que yo viva en concubinato y tenga derecho. ¿Cuánto tiempo le puedo pedir yo de pensión alimenticia a la persona, a mi concubina o mi ex concubino? ¿Cuánto tiempo le puedo pedir yo de pensión alimenticia? Los mismos años que viviste con esa persona. Exactamente. Los mismos años que yo viví con esta persona. Muy bien, Yadira. Los años que yo haya vivido, esos son los años que yo le puedo pedir. Pero ojo, si yo pido pensión alimenticia y me la aceptan, por ejemplo, viví 2 años, bueno, pues 2 años me va a dar pensión, pero si en esos 2 años, en el lapso de esos 2 años, yo ya vivo con alguien o tengo un trabajo, automáticamente se pierde la pensión. ¿Ok? Así hayas vivido, así hayas empezado tu pensión hoy y ya te la estén dando en la quincena, pero a la quincena encuentras a alguien o ya tienes a alguien o encuentras un trabajo, automáticamente se pierde la pensión. ¿Ok? Pero si no tengo trabajo y estoy buscando, y obvio, nada más es el tiempo que yo haya vivido con mi concubino o con mi concubina. ¿Ok? Nada más el tiempo que yo haya vivido, ese es el tiempo que me tienen que dar a mi pensión. ¿Ok? Mis hijos, ahora sí vamos con los hijos, chicos. Bueno, yo ya viví con mi concubino o mi concubina. ¿Ok? Yo viví con ella, tengo hijos, pero yo estoy casado. ¿Ok? Me casé por error. Bueno, nunca es por error, chicos. Realmente casarse nunca es por error. ¿Por qué? Porque lo haces nadie te pone una pistola, vas y te casas, ¿verdad? Lo haces porque tú quieres, pero te casas y al día siguiente te dejas de la persona porque te fuiste con esta otra persona y ya vives en concubinato, ¿ok? Ya vives en concubinato y te vuelves a casar con esta persona. Automáticamente, chicos, el matrimonio es bigamia y se pierde el segundo matrimonio. ¿Hay alguna pena o es pena grave o es un delito grave más bien haberse casado 2 veces, hacer bigamia? Eso lo deben de ver en materia penal. ¿Es delito grave o es un delito no es grave? No, chicos, no es un delito grave, perdón, no es un delito grave. La bigamia no es un delito grave, sí es un delito y tienes que resarcir un daño pagándole, obvio, las terapias psicológicas a tu esposa, porque a ella es la que le estás haciendo el daño, pero no es un delito grave como tal, no. Sí es un delito y sí te puede pedir que tengas que resarcir el daño, ¿eh? La esposa sí puede eso, chicos, pero nunca vas a tocar la cárcel porque no es un delito grave. Es delito, mas no es un delito grave. ¿Ok? Solamente pagando pues las terapias psicológicas, el daño moral que le ocasionaste. ¿Ok? Se llama por perjuicios también, es un delito, pero realmente no son delitos graves. Entonces, lo único que cuando alguien te denuncia o te demanda, dependiendo qué quieran hacer, en este caso sería una denuncia porque es un delito. Si alguien te denuncia por bigamia, lo único que va a pasar es que tengas que resarcir el daño. ¿Cómo? Pues obvio, pagándole las terapias o llegando a un acuerdo con la esposa, porque todavía es la esposa. Aunque no vivas con ella, es su esposa
Pues pagándole la terapia psicológica, dándole una indemnización para que no tengas problemas, pagándole las terapias psicológicas a tus hijos, porque a lo mejor tienes hijos y te fuiste con la otra persona a vivir en concubinato, pues tienes que pagar eso nada más, pero no es un delito grave, así es de que no se preocupen, no van a ir a la cárcel, ¿ok? Lo único que sí tienes que pagar es, pues obvio, les vuelvo a repetir, las terapias o resarcir el daño como ellos quieran, pero de ahí en fuera no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Bien, como concubina, ¿a qué tengo derechos? Pues casi a los similares a una esposa, profesor, porque si llega a faltar la pareja, pues si no hay una esposa de por medio, pues ella es la que se queda con los bienes de su pareja. Exactamente. A todos los de una esposa, exactamente, Miguel, exactamente, Yadira. A eso tenemos derecho como concubina o concubinario, ¿eh? Porque también el concubino tiene derecho a pelearle todo lo que quiera. Si hay hijos, ¿quién le toca primero, a los hijos o a la concubina? A la concubina y a sus hijos. Exactamente. Acuérdense que si yo viví en concubinato con esta persona, y yo fallezco, pues automáticamente todo, si yo tengo una pensión por parte de mi trabajo, por parte del Seguro Social, del IMSS, por parte de donde yo tenga una pensión, automáticamente la concubina tiene derecho de pedir esa pensión. ¿Ok? Se va a hacer un juicio, obvio tienen que hacer un juicio de concubinato para comprobar el concubinato. Si es que no tienen hijos, si tienen hijos, pues ya les dije, solamente con las actas de nacimiento más que suficiente. Y es más rápido el juicio. Se hace el juicio, te dan la sentencia a tu favor y esa misma lo promueves en el IMSS o en el ISSSTE, dependiendo de dónde estén dándole la pensión a la persona, y tú como concubino o concubinaria tienes derecho a esa pensión. ¿Ok? Aunque no se estén casados por bienes, por sociedad conyugal, lo que vulgarmente le llamamos bienes mancomunados. Si no estamos casados por bienes, obvio no estamos casados por bienes, por sociedad conyugal, automáticamente una concubina tiene derecho a pedir todo, ¿eh? Un concubino o una concubina tiene derecho a pedir todo lo que sea de la pareja, de la persona. No necesitas en serio estar casado. Simplemente por vivir en concubinato tienes derecho a que todos los bienes pasen a tus manos directamente. Obvio, si tiene hijos con otra persona, pues bueno, le tocarán una parte proporcional a los hijos, pero la mayor parte le toca a la concubina. ¿Ok? La mayor parte le toca a la concubina y no necesita, como cuando estás casado, que tienes que estar casado por sociedad conyugal para que te toque algo. No, aquí a fuerzas te toca. ¿Ok? Si por ejemplo, profesor, cuando, perdón, por ejemplo, tiene su concubina y tiene un hijo por ahí, se podría decir que en una aventura tuvo un hijo y qué proporción le toca la misma, bueno, reconocido con su apellido, le toca lo mismo a un hijo que nació en el concubinato que uno que dejó por ahí tirado, les toca el mismo porcentaje. a todos los hijos les toca la parte proporcional, la mitad para la concubina y la mitad para todos los hijos. ¿Ok? De todo lo que tengan, de todo lo que hayan hecho, la mitad es para la concubina, la mitad literalmente, y la otra mitad se la van a repartir los hijos en partes proporcionales. Si yo tengo hijos fuera del concubinato, si a lo mejor tuve una aventura por ahí y reconocí al niño, incluso, muchachos, déjenme decirle que si yo fallezco y no reconocí yo a mi hijo, pero sé que o la persona sabe que realmente sí es mi hijo, puede empezar un juicio de paternidad para que lo reconozcan y le toque la parte proporcional también a él. ¿Cómo? Pues haciéndole una prueba de ADN con los demás hijos. ¿Ok? Con los demás hijos. Profesor, y cuando, por ejemplo,
reconoce, nada más le dan el apellido, no siendo de ellos, ¿también tienen esos derechos? ¿Podría ser al revés? ¿Podrían los hijos directos pedir la prueba de ADN para que no le toque nada a esa persona? Ah, no, ahí sí no puedes, porque se supone que tú estás en tu uso de tu facultad accediendo a reconocer un hijo, aunque no sea tuyo, ¿eh? Lo estás adoptando y al momento de adoptarlo, Sí, automáticamente pasa a ser tu hijo. Ellos de antemano saben que no es tu sangre, no necesitas hacer un reconocimiento de paternidad, saben que no es tu sangre, pero sí es tu hijo legítimo por un papel. político. Ahí, aunque sepan que no es tu hijo legítimo de sangre, por ley le toca también la parte proporcional porque es un hijo adoptado. Cuando tú das un apellido, estás adoptando todos los derechos y le estás dando todos los derechos al niño de reconocerlo, ¿ok? Así es de que si tú tienes 3 hijos adoptados y 3 hijos de tuyos, todos son tus hijos. ¿Por qué? Porque todos llevan tus apellidos. Tú se los diste en pleno uso y gozo de tus facultades. ¿Ok? Solamente que ya estés en lecho de muerte y te hagan firmar, no es que a fuerza le vas a dar el apellido, pues ahí sí puedes en ese momento pelear. Pero si el niño ya tiene, no sé, 15 años, ¿ok? Llevo 15 años que yo desde el primer día o el segundo año, tercer año, de ahí para acá yo reconocí que él fuera mi hijo. Entonces, como es adoptado, pero legal, es una adoptación legal, entonces es mi hijo y por lo tanto tiene derecho también a, a los bienes, ¿ok? También tiene derecho a los bienes. Todos los hijos, incluso les vuelvo a repetir, los no reconocidos, pero saben que son tuyos, haces una prueba de paternidad con alguno de sus hermanos y si sale positivo, también tienen derecho a esa parte proporcional, que eso es lo que pasa muchas veces con actores, actrices o cantantes con hijos no reconocidos, que cuando fallecen, pues obvio van por las pensiones, van por esa parte proporcional que les toca. ¿Cómo? Ah, no reconociste a mi hijo nunca, yo lo sé que no. Pero quiero que le hagan una prueba de paternidad para que vean que sí era su hijo. Y entonces, por lo tanto, le toca la parte proporcional de la mitad de los bienes a mi hijo. Si sale positivo esa prueba de paternidad, automáticamente le toca la parte proporcional a los niños. ¿Ok? Ahí sí, en hijos no puedes quitarles ese derecho. Si hay esposa o esposo, si hay concubina o concubinaria, les toca la mitad a ella y la otra mitad se va a repartir entre todos los hijos que haya y que salgan posteriormente. ¿Ok? De los que haya en ese momento, los que hayas adoptado o los que hayas, o los que tengas por fuera y no sean reconocidos, pero saben que son tus hijos y haciendo tu prueba de paternidad, tu reconocimiento de paternidad sale que sí es tu hijo, automáticamente tiene ese derecho también. ¿Vale? También tienen ese derecho los hijos. Bien. Ahora vamos con respecto de qué derechos y qué obligaciones también. ¿Por qué? Porque no solamente los derechos te creas como concubinario o como concubino, no, también las obligaciones. ¿Qué pasa? Si esta persona fallece y está pagando una casa, pero claramente en la cláusula que se firmó dice que la deuda va a pasar a hijos, esposa o concubina, automáticamente la deuda se pasa a ti. ¿Ok? Así como tienes esos derechos de pedir, también tienes la obligación de pagar parte de los problemas que haya dejado el concubinario. ¿Ok? Muchas veces, antes, cuando se moría la persona, automáticamente se acababa la deuda. ¿Están de acuerdo? Se morían y se acababa la deuda. Siempre decías, no, pues yo quisiera morirme para dejar ya pagada mi casa, para hacer esto. Ok,
Pero hoy en día los préstamos bancarios, si no leen bien, chicos, más que nada en préstamos bancarios, si no leen bien el contrato que se está firmando, claramente dice que el préstamo no va a prescribir con el fallecimiento de la persona, va a seguir con, incluso ahí dice con esposa, hijos, concubina o concubinario. ¿Ok? Si hay un préstamo, automáticamente antes de los hijos te va a pasar a ti la deuda. ¿Ok? Automáticamente le va a pasar al concubino o la concubinaria la deuda antes de que los hijos lo tengan, les va a pasar a ellos. Ahí no puedes decir, ay, no, pues que lo paguen los hijos, yo no tengo nada que ver. No, tú eres la concubina, a ti te toca pagar esa parte. Y todo lo que haya debido o todo lo que deba, lo tienes que pagar a fuerzas, ¿eh? Ahí no hay nada de que no, es que yo no tengo nada que ver con el señor, yo solamente fui su concubina. Por eso, porque fuiste su concubina, por eso tienes tanto derechos como obligaciones y tu obligación es pagar lo que todavía se debe. ¿Ok? Hay que tener muy en cuenta y muy preciso cuando se firma algo, más que nada en préstamos, en casas, cuando Infonavit te da casa, que realmente la cláusula aparezca como tal. Al fallecer la persona se extingue la deuda. Así debe de decir, al fallecimiento del mismo se extingue la deuda. ¿Ok? Y no que diga, al fallecer la persona no se extingue la deuda y la va a seguir pagando esposa, concubina, hijos. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado cuando se firmen ese tipo de contratos, porque cuando crees que ya te quedaste con la casa, porque ya falleció la persona, crees que ya te quedaste con la casa y tienes esa idea de que si ya falleció, automáticamente se acabó la deuda. Entonces te enseñan tu contrato, le dice, vea, aquí está su contrato, en el cual, si usted no lo leyó, no es problema de nosotros. Si su esposo, Eloy Oxiso, no lo leyó, ese no es problema de nosotros. Así es de que usted tiene que pagar. ¿Ok? Hay que estar muy pendientes de esas cláusulas, chicos. Más que nada en las casas, más que nada Infonavit, eso es lo que está haciendo. Si no te das cuenta, si no lo lees, pues automáticamente te mete ese gol de que tú pensando que ya está la casa totalmente pagada, al menos ya tienes un techo para ti y para tus hijos, piensas que ya está pagada y cuando te vas a dar cuenta, no, el señor firmó que todavía la deuda se la pasa a las personas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? Pues no. Ninguna, profesor. Gracias. Ok, eso sí hay que tener mucho cuidado en lo referente. Gracias, Miguel, gracias, Aide, gracias, Yadira. En lo referente a los contratos sí se tiene que tener y que revisar muy precisamente. ¿Por qué, chicos? Porque luego uno piensa que ser concubina o ser concubinario, pues no tenemos ningún problema, ¿no? También llegas a tener tus problemas. Más que nada, Yo quisiera, adelante. pero es un ejemplo. Digamos, porque se suele pasar, por eso es mi pregunta. Hay veces que están casados y se dejan. Usted menciona que siguen estando casados, pero digamos que ya tienen 15 años separados. ¿Siguen teniendo las mismas responsabilidades del matrimonio aunque ya no estén juntos? Sí, el matrimonio. Y aparte, por ejemplo, no se extingue. Entonces, digamos, ellos tienen 15 años, es un ejemplo separados, porque suele darse que mucha gente está casada, Sí. se separan y no hacen el divorcio. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo, que esta persona era muy joven cuando se casaron. Obviamente están por bienes mancomunados, como es casi toda la mayoría de los matrimonios, y digamos que ya esta persona, una mujer, se saca una casa de Infonavit, la mitad le pertenece al esposo. Sí, la mitad le pertenece. En este caso, no le pertenece la mitad, le pertenece todo, ¿eh? Absolutamente todo le pertenece al esposo.
Porque hay mucha gente que está confiada a que, por ejemplo, yo ya me dejé de él, ya se fue, y yo estoy aquí en mi casa, yo sigo trabajando, yo sigo generando, yo ya estoy haciendo, no sé, a lo mejor tienen plazas, están asegurados, y hacen ese trámite del Infonavit, porque eso se suele pasar de que cuando están en las empresas les dan su casa de Infonavit y ellos bien confiados, sacan su casa y todo, y siguen casados, ¿no? Los derechos siguen estando ahí. Por ejemplo, que dijera este señor, mira, vengo y quiero la casa, me voy a meter aquí. ¿Lo puede hacer? Sí, sí. El matrimonio, óiganlo bien, chicos, y el que les diga otra cosa está mal. El matrimonio nunca, de los nunca, se extinguen, ¿eh? Si tú no promueves el divorcio, nunca de los nunca se va a extinguir. Yo me puedo casar hoy y dejarme mañana e irme. Pasan 30 y no solamente 15 años, pueden pasar 20, 30 años, 40 años y yo fallezco. Automáticamente la persona con la que me casé va a venir a cobrar la pensión y todo lo que tenga, aunque yo haya vivido en concubinato con alguien más, ¿eh? Si yo viví 40 años de concubinato con alguien, con esa persona que yo me casé un día nada más, llevo casada 40 años y ella tiene el derecho de pelear todo, ¿eh? Todo. La mitad es para ella y la otra mitad es para los hijos de ella. Y a la concubina no le toca absolutamente nada. ¿Ok? Sí, pero el matrimonio, chicos, chicas, no se extingue. Así es de que olvídense eso de que ya pasaron 15, 20 años, ya ni debo de estar casado, no. El Sí, matrimonio... porque suele darse, ¿no, profesor? Que la mayoría de los matrimonios, luego, pues ya me dejé, ya no me entendí, ya cada quien por su lado, se odian, se sacan la lengua y ya no firman un divorcio tal cual, porque pues ya ninguna de las dos partes quieren gastar ni en pagar para hacerlo, ni en pagar el trámite. Exactamente, exactamente. Por eso debes de divorciarte a fuerzas. Antes Y por de... ejemplo, cuando digamos, ya tuvieron hijos, ellos estaban casados, se dejaron, puede haber un acuerdo donde las cosas que generaron ambos mejor se queden a los hijos. Sí, ahí sí puede ser. Que las Es cosas... el por mutuo acuerdo, ¿no? Exactamente, se hace un convenio por mutuo acuerdo y se le deja a los hijos, pero siempre y cuando sean mayor de edad. Si son menor de edad, no, tiene que haber alguien, un tutor que, pues obvio, los respalde de todo eso. Si son mayores de edad, pues bueno, se les quedan a los mayores de edad. Teniendo 18 años ya no tienes problema, tú puedes hacer y deshacer, pero si tienes 17, 16 en lo que está el proceso, no se puede. A fuerzas tiene que estar papá, mamá o un tutor para representar al menor. ¿Vale? Sí, profesor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de terminar nuestra clase? ¿Nada? Bien. Pues bien, muchachos, esta semana no hubo tarea. Esta semana los dejé sin tarea. A partir de lunes les mandaré lo que vamos a ir referente a lo de la tarea de esta semana, ¿ok? La semana pasada no hubo tarea, de la semana de lunes en adelante les envío qué va a haber de tarea. Es algo fácil, algo sencillo, ya saben, nada más es cosa de buscarlo y lo suben. Ya les diré si lo suben a plataforma o lo suben a Drive y nada, me mandan el link, ¿ok? Sí, profesor. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que deseen antes de que termine la clase? ¿No? Bueno, acuérdense que los que callan otorgan. Bien, chicos, pues que tengan un bonito día. Aprovecho a todos. Nos estamos viendo el día sábado. Ya saben, en el transcurso de la semana les estoy enviando la clase para que la observen. ¿Ok? Gracias, profesor. Igualmente, excelente tarde e inicio de mes a todos. Gracias, igual. Gracias igualmente. Gracias, Miguel. Gracias.